Entonces, lorigrina más involugrina forma parte de la envoltura cornificada. Lorigrina es de gránulos L, rica en ciertos aminoácidos, y por otro lado, la profilagrina, que vamos a saber de que cuando leemos profilagrina se refiere a que es funcionalmente inactiva y se convierte durante la diferenciación terminal de la capa córnea en filagrina para cumplir su función de ordenar a todos los filamentos de queratina. Bien, y por otro lado, hablamos de los queratinosomas o cuerpos laminados de Odland, que también son organelas que los gránulos de queratohialina, QH significa eso, queratohialina, también se encuentran en la capa espinosa, no son solamente distintivos de la capa granulosa, como se veía por ahí en el dibujito, sepamos eso, que también están en la capa espinosa. Los queratinosomas están repletos de lípidos. Lípidos como los fosfolípidos, el colesterol, ceramidas, y a la vez hay enzimas que son las hidrolasas, lipasas, proteasas, fosfatasas. Por medio de estas enzimas es que van a descargar su contenido en el espacio intercorneocitario. En capa córnea descargan su contenido en el espacio que hay entre cada corneocito. Todos estos lípidos se van a transformar por medio de las enzimas que mencioné recién, se van a transformar en ceramidas y ácidos grasos libres en la capa córnea. Bien, y acá les dejé otro dibujito, que probablemente no piensan de que no se entiende nada, pero muestra un poquito todo lo que estuvimos hablando, distintas cosas que se a lo largo de las clases. Pero es ver desde otro lado las distintas capas, la capa basal, la capa espinosa, la capa granulosa y la capa córnea, verlo más de cerca, cómo habla de la lorigrina, de los gránulos con lorigrina, de otro tipo de uniones que son los desmosomas. Y ahora las escucho. Quiero saber si hay alguna duda, si quieren que volvamos a ver alguna diapositiva o podemos avanzar con el próximo tema, que es la capa córnea. Vamos a desarrollar un poquito más la capa córnea. Profe, perdón, me quedó una duda de la primera diapositiva. ¿Querés que vuelva a poner el gráfico? ¿Qué parte de capa basal es que no habías escuchado? La primera parte que habías dicho, no sé si habías hecho una distinción entre membrana basal y capa basal, no sé, escuchar eso. Sí. Ahí les voy a mostrar. De todas formas, esto es algo que se va a ir viendo, pero acá es que yo les mencionaba de cuando vemos en este dibujito, si prefieren, que es el que está en el cordero, es de que la capa basal, la parte más profunda o la capa más profunda de la epidermis, se encuentra por encima de la membrana basal, que está unida a la membrana basal por un tipo de unión que se llama MACA en los tipos de uniones celulares. Entonces está bueno que ya viendo esta explicación y escuchándome sepan después a qué se refiere cuando hablamos de hemidesmosomas, de desmosomas. Y acá es de que les mostré que la membrana basal, desglosándolo un poquito, hablamos de lámina lúcida, lámina densa, o también muchas veces lo pueden leer como lámina basal. Por ahí, entre tantos nombres, uno se marea, entonces, bueno, por eso es de que quiero aclararles todo. Pero
Es como para ver un poquito más de cerca esta primera hilera de células que siempre las repito. Bien, ¿alguna otra duda? No sé si necesitabas que te muestre algo más, decime y vamos a esa diapositiva. No, era eso, muchas gracias. Sí, capa basal es distinto, sí. Cuando hablamos de cornificación, simultáneamente están pasando tres cosas. La célula pierde su núcleo y sus organelas, en esto que llamamos apoptosis o muerte celular programada. Se forma una envoltura córnea rígida y se constituye un complejo amorfo, que es filagrina y queratina, intracorneocitario. Y después es de que hablábamos justamente de los gránulos F, loricrina y demás. No, de nada. Bien. ¿Alguna duda más o seguimos a capa córnea? Bueno. Entonces, capa córnea, la más superficial de la epidermis. Muchas veces, seguramente en otras materias también ya lo escucharon, se compara con una pared de ladrillos, en donde hablamos de ladrillos, que son los corneocitos, las células de la capa córnea, y un cemento que los une, que es esto que yo les decía, intercorneocitario. Entre los corneocitos hay un cemento que va a unir cada ladrillo. Y acá en este gráfico se entiende bastante bien. Los ladrillos son los corneocitos, que son estas células anucleadas de la capa córnea. Y hay una envoltura que los envuelve, para la redundancia, a la célula cornificada. Nos encontramos con un cemento intercelular. Quería la clase de terapia, pero no voy a poder grabar. Queratinosomas o cuerpos laminados de Odram vuelcan su contenido lipídico entre los corneocitos. Y bueno, después acá destacamos varias cositas. Por un lado, otro tipo de unión que se llama corneodesmosomas. Ya no hablamos más ni de hemidesmosoma ni de desmosoma. Ahora son corneodesmosomas. Es la unión entre células que son los corneocitos. Tenemos factores humectantes intracelulares, que es el factor natural de humectación presente en nuestra piel. Están envueltos entonces en una envoltura cornificada. Hay lípidos en la capa córnea y tenemos este cemento que es intercorneocitario en la matriz lipídica. No tenés tampoco datos móviles. Ahora vamos a explicar un poquito todo eso. Bien. Hay un modo. Por un lado, tenemos un compartimiento hidrófobo. Cuando hablamos de hidrófobo, piénsenlo como fobia al agua. Es intercelular y proviene de los queratinosomas o cuerpos laminados de Odram, que es lo que desarrollamos recién. Y por otro lado, tenemos el compartimiento hidrófilo afín al agua, que es intracelular, está dentro de la célula. Y es lo que también mencionamos recién, el complejo queratina-filagrina. Entonces, nosotros sabemos de que la capa córnea también conforma esa barrera que se caracteriza en nuestra piel.
que es la protección frente a factores externos que pueden ser sustancias nocivas para nosotros. Se forma en la capa córnea muchas veces lo pueden escuchar como biofilm o film o película hidrolipídica. Y por dentro sabemos de que tenemos lípidos en la capa córnea que van a ser nuestra protección frente a la deshidratación. Muchas veces también van a escuchar sobre la pérdida transepidérmica de agua o efecto Tuel. Bueno, entonces es como les decía, tenemos dos compartimientos en el estrato córneo. Por un lado, que proviene de los queratinosomas o cuerpos laminados de Odlam, el compartimiento hidrófobo, el que le tiene miedo al agua, que es entre las células, con una membrana proteoceramídica de proteínas y ceramidas, y un compartimiento hidrófilo, que le gusta el agua. Es intracelular del complejo queratina-filagrina. Bueno, a ver, veamos esto entonces. Hablamos por un lado de un complejo filagrina-queratina, de una envoltura cornificada. ¿Qué es todo esto? Hay una estructura proteico-lipídica que va a reemplazar a la membrana plasmática de los corneocitos. Está formada por proteínas de envoltura, se llaman así, que son la loricrina y la involucrina. ¿Se acuerdan que se las mencioné recién con los gránulos L? Loricrina más involucrina conforman esta envoltura. Las proteínas se van a unir a lípidos extracelulares para formar una estructura impermeable, una barrera, que va a impedir la pérdida transepidérmica de agua. O sea, que no salga agua, que no se evapore, que no la perdamos, que se quede con nosotros. Y por otro lado, tenemos al complejo filagrina-queratina, que va a sustituir al citoplasma y núcleo de los queratinocitos, que sabemos que se pierde, y tenemos este complejo. Es hidrófilo, la proteólisis, o sea, ruptura de las proteínas, la proteólisis de la filagrina, que es una proteína, durante la descamación, va a originar ácidos grasos aminados. Esto es un dato que también lo van a poder leer, pero no se mareen con tantos nombres. Ácidos grasos aminados, como son el ácido urocánico, el ácido pirrolidón, carboxílico y la glutamina, que funcionan osmóticamente en el espacio intracelular y van a constituir lo que nosotros vamos a conocer como factor natural de humectación, o con la abreviatura FNH. Bueno, algo de estar escuchando música, también para viajar. Bien, y acá ya me voy a otro tema, así que quiero saber si tienen alguna duda, si quieren que vuelva a alguna diapositiva o volvemos a repasar algún tema. Seguimos hablando también de queratina, de filamentos. Acá, perdón, me meto porque hubo algunas consultas en el chat, pero todo lo que es hidratación cutánea, o sea, hidratación de la epidermis, lo vamos a desarrollar bien la clase que viene y vamos a tocar un poco todo esto que se estuvo viendo, pero necesitamos primero sentar estas bases para que después entiendan cómo va generando esos mecanismos. Cada clase vamos a ir complejizando un poco más las partes, ¿no? Claro, es como para ir anotándose todos estos nombres o palabras que desconocemos y después a lo largo de las clases se va desarrollando todo. Sí, volvemos a la diapositiva anterior. Igual me encanta que tengan dudas y que tengan estas inquietudes porque para mí son lo mejor. No sé si es esta o es esta, pero volvemos a las dos. Es una partecita cortita como para desarrollar un poquito más todo lo que significa la estructura de capa córnea. Bien. Entonces acá la envoltura cornificada y por otro lado el complejo filagrina-queratina.
La proteólisis, no sé si ya lo habías dicho, estaba justo contestando una pregunta en el chat, pero la proteólisis es la ruptura de la proteína. En este caso, la filagrina, ¿no? Sí. No sé si quieren que seguimos esto acá. Y ahora vamos entonces con la otra para ir terminando la clase. Bien. Filamentos de queratina. Filamentos intermedios, también lo leen muchas veces. Los filamentos de queratina son filamentos intermedios. Es una proteína fibrosa, resistente e insoluble. Va a ser el sello distintivo de la célula queratinocito y característica distintiva de la diferenciación epidérmica, del pelo y las uñas. Y los filamentos de queratina constituyen el 95% del total de las proteínas de los queratinocitos terminales. 30% queratinocitos basales. Ya me tengo que ir. Van a extenderse desde la membrana nuclear hasta las placas desmosómicas de la membrana celular, en forma concéntrica. Su función es estructural del citoesqueleto. Va a permitir el soporte del estrés mecánico. Tiene una función estructural de soporte. Por otro lado, tenemos a las citoqueratinas, que son los principales componentes de los filamentos intermedios de queratina. Existen más de 30 tipos distintos, que también muchas veces se lee esta abreviación con un número al lado, y es por eso porque hay muchos tipos de citoqueratinas, pero se van a clasificar en dos familias. Por un lado, citoqueratinas ácidas, que son las de tipo 1, y las citoqueratinas básicas, que son las de tipo 2. En las etapas de formación de este filamento de queratina pasa, por un lado, la asociación de la citoqueratina ácida con la básica, se va a formar un dímero espiralado. Esto también no es como para marearlo, pero bueno, también en el cordero lo pueden leer un poquito mejor. Y tiene una disposición paralela, estabilizada por lo que se llama puentes disulfuro. La segunda etapa es la asociación de dos dímeros conformando un tetrámero, que es un protofilamento. Y la tercera etapa es la asociación de dos tetrámeros conformando un octámero, que es lo que conocemos como filamento. O sea, asociando 2 de 2, concluimos en un tetrámero, y asociando 2 tetrámeros, tenemos un octámero. Bien, la expresión de las citoqueratinas varía según el estrato en el que están. Citoqueratinas del estrato basal, de la capa espinosa, de la capa granulosa. Por eso es de que digo, hay 30 tipos distintos de citoqueratinas y en cada capa de la epidermis nos encontramos con un número distinto que también muchas veces lo van a leer así. Por ejemplo, en la capa basal hay citoqueratina 5 y 14, en la capa espinosa nos encontramos con citoqueratina 1 y 10, y en la capa granulosa con citoqueratina 9. También están presentes en los anexos cutáneos que habíamos desarrollado, como son el pelo, la uña, las uñas, en este caso en folículos pilosos y pared de comedones. Está la citoqueratina 17 en anexos cutáneos. Y después en las capas de la epidermis. Bien, cuando hablamos de queratinas, de proteína queratina, desde el punto de vista morfológico podemos distinguir dos tipos de queratina. Por un lado tenemos a la queratina blanda y por otro lado tenemos a la queratina dura.
La queratina blanda es la que tenemos presente en la piel. Está localizada en la piel, tenemos proteína de tipo blanda. En cambio, en los anexos, como son el pelo y las uñas, nos encontramos con otro tipo de queratina, que es la queratina dura. No tiene queratohialina, en el caso de pelos y uñas nos encontramos con una queratina dura sin queratohialina, es compacta. En cambio, en la queratina blanda, que está localizada en toda la piel, sí tienen queratohialina. Y la posibilidad de descamación, de esta renovación celular que se va haciendo. En cambio, en el pelo y uña, no. Hay un crecimiento continuo de la uña, sí, obviamente, y también en las etapas de crecimiento del pelo destacamos la fase anágena de crecimiento. Que bueno, eso también se va a desarrollar más adelante de los anexos cutáneos. Pero me parece importante de que, bueno, si quieren pueden copiar el cuadrito para también, bueno, no marearse y decir, sí saber de que son insolubles en agua, la queratina dura, y solubilizada en H2O sería la queratina blanda. Pero sepamos eso, cuando hablamos de piel nos estamos refiriendo a un tipo de proteína queratina que es la blanda, y cuando nos referimos a anexos cutáneos como es el pelo y las uñas, nos referimos a queratina de tipo dura, que no tiene queratohialina, no descama. Hay un crecimiento, sí, obvio, pero no está presente la descamación como sí en la piel. Bien, ¿a qué se refieren cuando leemos sobre agentes queratolíticos o función queratolítica? Que también lo van a leer muchas veces, incluso cuando leen o cuando conocen distintos productos que utilizamos en nuestra profesión, cuando estudian función y mecanismos de acción de distintos principios activos, cuando se dice que un principio activo es queratolítico. ¿A qué se refiere el queratolítico? Siempre que hablamos de lisis o líticos, vamos a estar hablando de agentes que disuelven. En este caso, disuelven a la queratina, a esa proteína que tenemos, por ejemplo, en la piel, ¿no? Los álcalis fuertes son el ejemplo más potente de queratolíticos. Van a atacar directamente en las uniones en un medio con un pH muy alto para debilitar la estructura molecular que tiene la queratina. Los agentes queratolíticos más débiles son, por ejemplo, el resorcinol, el ácido salicílico, urea, etc. Y han escuchado hablar muchas veces de estos principios activos. Actúan puntualmente en un tipo de unión, porque también son uniones, acuérdense, que son los corneodesmosomas y o uniones transversales. Tiene un efecto similar y produce una descamación más acentuada de la piel. Nosotros capaz utilizamos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros capaz podemos conocer productos activos, principios activos con función queratolítica que sin que capaz nosotros nos demos cuenta o no sea perceptible ante nuestros ojos, van a disolver la queratina. Lo que hacen es atacar directamente a las uniones. Y es como les decía, hay más potentes, más débiles, pero siempre actúan sobre tipos de uniones. Como por ejemplo, hablamos de ácido salicílico, de resorcinol, de urea, etc. Actúan sobre uniones que son los corneodesmosomas, las uniones entre los corneocitos, para lograr esa renovación en capa córnea, que es, como dijo Cande, en donde trabajamos. Bien. ¿Cómo terminamos esta clase? Bien, y acá yo les puse un último dibujito, para que no se acostumbren a ninguno, como para terminar de repasar todo lo que estuvimos viendo y darle lugar al próximo tema, que van a ser las uniones celulares. Ya tenemos claro, espero, que la epidermis tiene distintas capas o estratos
empezando desde la capa basal, sigue la capa espinosa, la capa granulosa y la capa córnea. Mientras tanto, hay etapas de diferenciación, de maduración de esas células que van a ir madurando. Cuando maduran cambian su forma, se van a ir achatando, aplanando, nos encontramos con una célula deshidratada que pasando esta zona de transición entre estrato granuloso y estrato córneo, se convierte en una célula anucleada y aplanada. Una célula sin núcleo, pierde sus organelas y es una célula muerta. Como mencionamos también antes, ya sabemos de que en parte en el estrato espinoso, pero sobre todo en capa granulosa, es de que nosotros evidenciamos algo nuevo, que son los gránulos de queratohialina y los queratinosomas o cuerpos laminados de Odra. Y bueno, acá hay otra partecita en donde habíamos hablado de la membrana basal y sus láminas, como medio de unión a la membrana basal. Nos encontramos con los hemidesmosomas, después hablamos de desmosomas para unir entre célula y célula, y hace un ratito cuando les hablaba de agentes queratolíticos, es que hablábamos de que atacan o actúan específicamente en un tipo de unión llamado corneodesmosomas, o sea, la unión entre los corneocitos o células de la capa córnea. Y ahí les puse como para diferenciar, más allá de la zona de transición. Y listo, terminamos esta partecita de la clase. Las leo en el chat, a ver si hay alguna duda. ¿Quieren que vuelva a alguna diapositiva? ¿Quedó algo pendiente? ¿Entendieron bien? Bueno. Excelente. Entonces terminamos esta clase. Sí, CK son citoqueratinas. Te dijimos que había más de 30 tipos distintos. Los encontrábamos en anexos y en las capas de la epidermis. Bueno, clave de que puedan agarrar el apunte, ver el cordero y repasar todos estos conceptos. Yo siempre recomiendo que a medida que se va escuchando la clase, nombramos siempre palabras importantes que en algún momento se desarrollan, entonces siempre está bueno ir anotándolas, ir marcándolas en el apunte como para saber también qué estudiar. Sí, todo está en el apunte. A veces siempre hay, obviamente, algún dato de color extra, como para saber un poquito más y estudiar un poco más, pero a la hora de rendir, ustedes van al cordero y estudian de ahí, más los apuntes que tomen en nuestras clases, como para poder entender también las cosas de otra manera, más que únicamente en la lectura. Sí, Flor levantó la mano. Sí, perdón, quería saber si era importante recordar cada número de citoqueratina que está en cada capa del estrato. No. O sea, en cada estrato. Ah, gracias. No, es más que nada también como para que sepan, porque no solo en esta materia, sino en las que siguen, van a leer siempre sobre CK tanto. Entonces, o sea, sobre la sigla CK y un número, entonces me parece importante que sepan a qué se refiere y bueno, después también indirectamente terminan estudiando los distintos tipos de citoqueratinas, de las que son Bárbaro. Gracias. no hace falta. Bien, bueno, entonces ahora voy a darle el lugar a Maca, voy a sacar la presentación. Bien, y si les queda alguna duda, saben de que pueden cualquier cosa mandar al mail cualquier duda que tengan y que todo lo que estuvimos viendo siempre va a estar explicado en el cordero. Buenas. Vengo yo ahora, me presento. Yo soy Maca mientras voy poniendo la clase. Me escucho con eco cuando tengo los dos auriculares. Denme un segundín que pongo la clase.
Y vamos a continuar con lo que es ciclo celular ahora. Aclaración antes de arrancar, yo a veces me emociono. Con confianza ustedes me dicen, Maca, bajamos un cambio, hablamos un poco más lento, no hay ningún problema, es algo que yo mentalmente hago el proceso mental de bajar un poco la velocidad, pero bueno, me emociono y le meto turbo a veces cuando hablo, pero nada, cualquier cosa yo voy a estar leyendo el chat, pero si ustedes ante cualquier cosa ven que hablo muy rápido, quieren prender el micrófono y decirme que hable un poco más lento, mejor porque lo voy a leer más rápido, si no las chicas me van a ir avisando. Entonces, ¿se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces esta segunda partecita de la clase con lo que es el capítulo 7 de Cordero. Arrancamos por el 6, seguimos por el 7 y vamos a volver después al 5, que es uniones. Se habrán dado cuenta también, y ya lo habían hablado al principio de la clase con Cande, que Cordero a veces achica un poco las cosas. Piensen que también está pensado en un vocabulario y una terminología que también es un poco más médica, entonces vamos a empezar a desglosar todo esto y vamos a arrancar con lo que es el ciclo celular, epidermopoyesis y descamación, que está relacionado con lo que venimos hablando de queratinocito, ¿sí? Entonces, analizamos primero, porque yo sé que esto también ya lo vieron en biología. Quiero saber qué sabemos hasta el momento de ciclo celular y todas las células, y si todas las células de epidermis están o no en mitosis. ¿Ustedes qué opinan? Debatimos y arrancamos por acá. Bien. Mientras abro timbre. Sí, sin miedo, prendan el micrófono y hablen. No. Vamos, Flor. Yo lo que sé es que las células que están en mitosis son solamente las de la capa basal. Bien, muy bien, sí. Por acá ya están diciendo sí, deberían estar en mitosis y ahí entramos en un debate. Vamos por el lado de, les diría incluso no todas las células de basal, pero sí las que están en capa basal, sí, sí, sí. ¿En córnea hacen mitosis? No. Las córneas están muertas, por ejemplo. Exactamente, y justamente abro también acá y volvemos a lo que estamos, ahora también el cursor, creo que ahí se viene el cursor, un poco lo que estaba hablando también Romy anterior, que a partir de capa basal los queratinocitos sufren un proceso de maduración o diferenciación. Y vamos a ver que no es lo mismo estar en mitosis que estar en diferenciación, justamente. Entonces, vamos por partes, como dice Jack el Destripador. Primero vamos a empezar a definir y después vamos a empezar a desglosar todo esto. ¿Qué es el ciclo celular? Es un conjunto complejo, pero ordenado, por suerte, de diferentes sucesos que conducen al crecimiento y eventualmente a una división de la célula. Bien, son dos grandes periodos principalmente, lo que es la interfase y lo que es la mitosis. Cada uno de estos periodos tiene a su vez sus diferentes subfases, vamos a decirle. Son dos grandes periodos con fases. Interfase tiene G1, G2 y S, y mitosis tiene varias fases también. Luego tenemos el concepto de epidermopoyesis, pero arranquemos por partes también, como dije recién. ¿Qué es la poyesis en realidad? ¿O a qué hace referencia poyesis en el ámbito de lo que es ciencias naturales? Ya de por sí es una palabra que significa proceso de creación. Bien, siempre se hace este sufijo que hace referencia a la creación de. No solo es para lo que es epidermo, sino que es la osteopoyesis. Hay un montón de conceptos que hacen referencia justamente a la creación de. ¿Por qué nos sirve saber esto? O en general les va a servir para todo. Empiecen a analizar las palabras, porque esto ya les dice muchísimo. Y entender esto ya desde su origen y su léxico nos da un pie muy importante para entender qué está pasando. Por ejemplo, epidermopoyesis es la creación justamente de todo lo que es epidermis. Bien, específicamente hace referencia a las células, los queratinocitos de epidermis. Entonces, ya solo con saber que poyesis hace referencia a este proceso de creación, epidermopoyesis, podemos empezar a intuir que hace referencia a la creación justamente de lo que es la epidermis. ¿Bien? Bien, por ahora nadie me paró, así que sigo
a esta velocidad y voy bajando. Entonces, vamos por partes. Ahora sí, vamos a empezar a desglosar todo esto. Y vamos a arrancar justamente porque es el ciclo celular, como les dije recién, es un conjunto de sucesos que van llevando a lo que es el crecimiento de la célula y eventualmente la división. ¿Dónde ocurre? Y lo que estábamos hablando, todas las células de la epidermis, todas las células en general, estamos hablando ahora de epidermis, están en mitosis. No, esto ocurre en algunas de las células de lo que es capa basal barra germinativa. Esto estamos hablando, ojo, en lo que es fisiología normal y funcional. Ahora, hay casos en condiciones patológicas donde sí puede pasar suprayacente, por encima de lo que es capa basal y células basales, ¿bien? Pero a estructura normal, que es lo que estamos aprendiendo en esta materia, en estructura normal es capa basal y capa germinativa. Tengo un poco de mate por la garganta. Entonces, como les había dicho, comprende dos grandes periodos. En parte, interfase, que en realidad es el periodo más largo del ciclo celular, y un pequeño periodo, que es lo que es mitosis. ¿Bien? Entonces, arrancamos por lo que es interfase y empezamos a desglosar cada una de estas etapas. ¿Ven acá también que todo lo que es interfase es más largo? Podemos ver que mitosis es una pequeña porción de esta pizza y todo lo que es interfase es mucho más largo. Por tanto, en tiempo también va a ser más largo que mitosis. ¿Y de qué consta? G1, S y G2. Bien, es cíclico, pero se dice que comienza cuando finaliza un estadio mitótico, arranca G1 y sigue en orden G1, S, G2 y vuelve a comenzar el ciclo. A veces sí, a veces no. Entonces, primero, había dicho que empieza a aumentar el tamaño, parte de esta definición de ciclo celular, empieza a aumentar el tamaño una vez que se divide. Piensen que tenemos, y esto ya es concepto y repaso, una célula madre que se divide en dos células hijas. Ahora, cada una de estas células hijas está en este proceso de ciclo celular y continúa, empieza a aumentar su tamaño, también está evaluando si hay errores y empieza a corregirlos, y en caso de que esté defectuosa, sale del ciclo. Pero G1 se basa en aumentar y crecer de tamaño y empezar este proceso para eventualmente lo que es la división. Luego pasamos a S, ¿bien? ¿Qué pasa además de que aumenta el tamaño? Se tiene que duplicar todo el contenido interno de la célula para que se pueda dividir en dos células iguales, idénticas, genéticamente idénticas. Todo el contenido se tiene que duplicar, ¿bien? Todo lo que son organelas, todo lo que es el material genético, el ADN, se tiene que empezar a duplicar para que eventualmente sean dos. Y luego pasamos a G2, ¿bien? Acá es cuando verdaderamente se empieza a preparar o se empieza a organizar la célula para que luego se divida, ¿bien? ¿Cómo se prepara y se empieza a organizar? Justamente lo que yo tenía duplicado, se empieza a organizar un lado y para otro para que eventualmente podamos hacer una división. Seguimos también corrigiendo errores de la duplicación de ADN. Por eso es un proceso que es bastante más largo en comparación. Bien, entonces, a un pispeo del chat. Vamos bien. Y una vez que terminamos esto de interfase, como este cuentito, esta historia del ciclo celular, pasamos a mitosis. Bien, ahora vamos a mitosis, pero quédense por el momento que es una fase que es muy corta en comparación. Miren el largo, repito, de interfase comparado con mitosis. Es muy corto. Bien, entonces, hasta acá vamos bien. Manito arriba, sí, vamos bien. Continuamos un poco más. De ser así. Hay... Uy, les dije manito arriba y no, esa. Dedito arriba era. Manito arriba era para preguntas. Perfecto. Entonces, mitosis. Volvemos a repetir. Bueno, esto no lo repetimos en realidad. Hablamos un poco.
pero justamente ese proceso donde se busca un reparto completo de todo este material genético que yo antes empecé a duplicar. Ya que preparé, que dupliqué en S, que preparé en G2 en realidad, y de antes, cuando empezó a aumentar el tamaño, es la culminación de este proceso donde justamente se divide para obtener dos células idénticamente iguales genéticamente a la madre. Bien, y ocurre finalizando el ciclo. También, como habíamos dicho, tiene sus fases, lo que es el PEMAT, lo que es la profase, metafase, anafase y telofase, que acá en realidad esto ya lo vieron en biología, no nos vamos a meter mucho, vamos a meternos en realidad en su relación con lo que es epidermis, que es a lo que nos compete, pero acá en este pequeño GIF que está acá abajo, esta imagen, se puede ver justamente este proceso donde dentro de la célula se empieza a organizar justamente todo lo que son la cromatina, los cromosomas, empiezan a dividirse hasta lo que es la citocinesis, el último momento luego de la telofase donde se divide justamente y queda el material genético duplicado en partes iguales, digamos, se repartió. Bien, una vez, lo que nos importa de esto es que una vez que pasa profase, metafase, anafase y telofase, luego comienza, o es una de las opciones, comienza nuevamente el ciclo en estas células hijas. Bien. Pequeña pausa hasta acá. Bien. Aprovecho y me tomo un matecito. ¿Estamos bien? Perfecto. Ruido de mate. Vamos bien. Excelente. Entonces, vamos a lo que nos compete. El ciclo celular obviamente nos compete, pero queremos ver justamente su relación con epidermo y con lo que es las células de los queratinocitos que venimos hablando justamente, y lo que es la descamación. Muy interesante. Entonces, dijimos que la epidermopoiesis es el ciclo celular, pero dentro de lo que es epidermis. Bien. Esto es lo que venimos hablando hasta ahora. Yo arranco en un G1 justamente, paso a una fase S, a una fase G2 y arranco mitosis nuevamente. Ahora, una vez que finaliza mitosis y entro en un periodo postmitótico, tengo tres opciones. O más bien, la célula tiene tres opciones en este camino el cual seguir. Opción número 1, la célula dice, voy a continuar en el ciclo. Bien, la célula hija. Recuerden, tengo una mitosis, tengo justamente célula madre que se divide en célula hija, y esta célula hija dice, ¿qué hago? Tengo tres opciones. Punto número 1, mi opción número 1 es continuar en el ciclo. ¿Para qué? Para que en ese empiece a aumentar el tamaño, para que luego se empiece a duplicar el contenido genético, todo eso que veníamos hablando. G1 aumenta el tamaño, perdón. Pero no importa, continúa el ciclo. Opción 2 que tengo, la que se llama G0, la célula va a hibernar o se pone en modo latencia, digamos, y abandona temporalmente el ciclo. Eventualmente puede retomar el ciclo, como muestra acá justamente. Opción 1, continúa. Opción 2, entra en latencia y luego, si quiere, retoma el ciclo. O opción 3, y esta ya la venimos hablando, de diferenciación. Bien, ¿qué pasa en este caso? Abandona totalmente el ciclo, empieza a diferenciarse, empieza a cambiar la forma, empieza a madurar, hasta eventualmente morir cuando alcanza lo que es capa córnea. Entonces, de esta manera se relaciona justamente lo que es epidermopoiesis con lo que venimos hablando de queratinocito. Bien, entonces, esto también es la diferencia que habíamos hablado en la primera clase de lo que es proliferación y lo que es diferenciación. Bien, ¿cuáles son las células que siguen actuando en lo que es la mitosis y siguen produciendo nuevas células hijas idénticas? ¿Y cuáles deciden salir de ese ciclo
se van a diferenciación, a D justamente, y empiezan a cambiar la forma eventualmente en el proceso de estratificación. Casualmente van pasando los diferentes estratos a medida que van cambiando la forma hasta que llegan a formar lo que es la capa córnea y los corneocitos. Bien. Entonces, continúo un poquito y vemos dudas si quieren. Epidermopoiesis, justamente lo que es la diferenciación, una vez que ya las células basales que estaban mitóticamente activas, algunas de ellas, deciden salir de este ciclo postmitótico y pasarse a D, y luego comenzar todo lo que es el proceso de cornificación, de queratinización y cornificación, justamente, va hasta lo que es capa granulosa y abarca 2 semanas. Bien. Esto va hasta lo que es estrato córneo. Bien. Las células córneas que ya vimos que están biológicamente muertas, bien, y fisiológicamente también, tardan otras 2 semanas en desprenderse. Ahora vamos a repetir este concepto, pero básicamente son 14 días donde está justamente pasando este proceso de maduración y cambiando de forma constantemente, y luego son otros 14 días donde la célula empieza un proceso para desprenderse. Bien, capaz que ya empezamos a resonar ciertos conceptos que van escuchando. 14 y 14, 28 días. Se suele decir que el ciclo de la piel es de 28 días, por eso está relacionado. Ahora, lo que es el ciclo, en realidad, de lo que es mitosis, el mitóticamente activo, dura aproximadamente 19 días, y acá es cuando empezamos a hacer medio como bolas con la información. Ahora repasamos este concepto nuevamente, pero en realidad en lo que es capa basal, casi tiro el termo, son 19 días, de 200 a 400 horas, y una vez que la célula empieza a estar en D, decide salir de este ciclo y comenzar la diferenciación, 14 días hasta que llega a capa córnea, 14 días más hasta que desprende. Bien. Y esto depende en realidad de moléculas que son estimuladoras y moléculas que son inhibidoras, citoquinas o factores de crecimiento, diferentes hormonas que aseguran lo que es la homeostasis. Bien, ahora vamos a repasar este concepto con lo que es descamación también, pero hay que mantener un espesor constante también en la piel. No podemos tener una proliferación exagerada y anormal y no desprender. No podemos desprender más de lo que la tasa de renovación puede generar también. Entonces, es un equilibrio. El cuerpo es un equilibrio constantemente y es sabio y justamente así lo maneja. Bien. A un pispeo. ¿Vamos bien hasta acá? Hasta que puse esta imagen ya ahí ya. Bien. Impecable. Bien. Entonces, esta imagen que ven acá, así tal cual está en el cordero, bien, y es lo que yo les venía diciendo. Es un resumen que les sirve también a ustedes para integrar los conceptos. ¿Qué tenemos en capa basal? ¿Qué tenemos en capa espinosa hasta granulosa? ¿Qué pasa en capa córnea? Bien, entonces justamente en capa basal, lo que tenemos también los de las citoqueratinas, pero ignoramos eso en este momento. Capa basal, aparece el proceso mitótico, aparece la división de los queratinocitos basales, y luego tenemos lo que es el proceso de diferenciación de queratinocitos. Bien, 14 días desde suprabasal hasta granulosa. Y luego tenemos 14 días más en lo que es capa córnea, donde también tenemos el proceso de cornificación, bien, que parte de un poco antes en realidad, porque cuando ya llega a córnea ya está cornificado, pero está muy relacionado. No se pierdan más en este cuadro, simplemente quédense con ese resumen justamente de, ok, capa basal, división de queratinocitos, diferenciación desde suprabasal, desde espinosa hasta granulosa, y luego capa córnea, comenzamos un proceso de descamación. Le pueden sumar acá, creo que no lo hice en el cordero, 14 días de descamación. Bien. Y vamos con esta última partecita de ciclo celular. No se me emocionen, nos falta todavía uniones. Ciclo celular. Y finalizamos. Bien, entonces,
La descamación, que venimos nombrando constantemente, ¿qué es? Es un mecanismo de autorregulación entre los corneocitos que están descamando y las células basales que están generalmente que están proliferando, ¿bien? Que entran en mitosis. Justamente a esto vamos. ¿A qué nos referimos con aseguran el espesor constante epidérmico? Nosotros sabemos que tenemos un espesor en epidermis, que varía según qué parte de epidermis, no es lo mismo en párpados, que, bien, tenemos ahí pequeños detalles, pero es un espesor constante. Vuelvo a decir, mis células no pueden estar constantemente e interminablemente proliferando si no estoy descamando y no estoy autorregulando también todo esto, ¿bien? Tengo que descamar para que también se sigan proliferando las células basales, ¿bien? Entonces, si está regulado por el espesor de la epidermis, hay otros mecanismos de regulación, como por ejemplo el calcio. El calcio es un mecanismo que es muy importante en lo que es la regulación, la autorregulación. Hay otros mecanismos que menciona el Cordero, no se pierden lo que son los factores tumorales que habla, sí lo que es el calcio. El calcio sí igual es importante y lo voy a retomar en uniones, porque la gran mayoría de los procesos del cuerpo humano son calcio dependientes, ¿bien? Entonces, según yo tenga mayor o menor calcio en el cuerpo, también voy a tener mayor o menor actividad de ciertas funciones. En este caso, del calcio y la descamación. Bien, ahora retomo eso un poquitito. Vamos con esto, así no pierdo el hilo. Habíamos dicho que tenemos epidermopoiesis y tenemos descamación. Bien, si estoy yendo rápido me dicen, por micrófono, preferentemente. Células basales son mitóticamente activas, es decir, en el ciclo que habíamos visto, continúan. G1, S, G2, mitosis, y continúan constantemente. Estos son 19 días. El que continúan en ciclo y que pasa por su actividad mitótica son 19 días. Bien, ahora, estábamos en el ciclo y una de las posibilidades era salir del ciclo y entrar en D, en lo que es diferenciación. Entonces, esta célula que ya no se está dividiendo y no está generando más células hijas idénticas, entra en diferenciación y tiene 14 días para ir cambiando su morfología hasta llegar a capa córnea. Bien, entonces va desde espinoso, granuloso, llega a capa córnea, donde ahí ya cambió su morfología. Bien, culminó esta maduración y entra en lo que es la descamación fisiológica. Ahora nos metemos en eso. Bien, pero básicamente son 14 días más donde descama la piel. Entonces, acá podemos ver en esta imagen justamente las células madre. Acá vemos, tenemos las células que están en división y una vez que terminan este proceso de división y decide ir a diferenciación, empieza a subir, pasar por los estratos, cambiar de morfología en todo su camino hasta que llega a un punto donde culminó ese proceso y entramos en los últimos 14 días. Bien, ¿qué es la descamación? Vuelvo a decir lo mismo, no podemos estar constantemente produciendo células que se van a quedar ahí y no van a salir. Sería patológico eso. Y ahora vamos a unos datos de color en uniones al respecto. Bien. Entonces, 14 y 14, 28. Por eso se dice que el ciclo de la piel es de 28 días. Va modificando según qué bibliografía en realidad. Y células basales, el proceso mitótico son 19 días. A veces hacen enredo en eso. Vamos bien hasta acá, ya nos queda muy poquito de esto. Cuando se diferencia, deja de estar en mitosis. Bien. Entonces, si estaba en el ciclo y estaba en mitosis, justamente, y continúa en el ciclo, no está en diferenciación. Si sale de este ciclo, después de mitosis, y va a otra parte, a otra etapa, donde es la diferenciación, ya salió del proceso
de mitosis y de proliferación. ¿Bien? Entonces, descamación. Estamos hablando de lo que es capa córnea. Ahora, dentro de lo que es capa córnea, en realidad yo tengo dos subestratos. El estrato compactum y el estrato disjunctum. Bien, ya la palabra, si no está en latín, nos da ahí un puntapié a que hace referencia. Por ejemplo, el estrato compactum están muy compactos, están fuertemente unidos, en este caso por ciertas uniones que vamos a ver ahora a continuación, que son córneo-desmosomas. Bien, entonces, estamos en capa córnea, la más interna es el compacto y la más externa, a lo que es afuera, es el disjunctum. Bien, las uniones que los mantenían muy unido y muy compacto empiezan a eventualmente soltar justamente para que la célula pueda descamar justamente. Entonces, el más interno, repito, vamos a decir como dice Cande, el machaque system, más interno, estrato disjunctum. Más interno, estrato compactum, el compacto, el que está bien unido. Y el más externo, cuando empieza a descamar, cuando ya no están tan fuertemente unidos, donde se van perdiendo estas uniones que los mantienen, disjunctum. ¿Bien? ¿Y a qué se debe? Y ya también habíamos hablado cuando hablamos de la lisis, todo lo que es la ruptura, la degradación, en este caso de los puntos de unión, los corneodesmosomas, tenemos, por ejemplo, proteasas. Proteasa es la enzima que va a romper todo lo que es la proteína, en este caso, serina proteasa. Bien. Y también se modifica. Piensen que nuestra unión no solo son las uniones, sino lo que veníamos hablando anteriormente de todo el cemento, también se modifica este cemento. Como, en este caso, esteroide sulfatasa se llama, ¿bien? Para que lo tengan presente. Entonces, tengo mecanismos de autorregulación constante, habíamos dicho. En este caso, en lo que es descamación, tengo ciertos mecanismos para que empiecen a descamar, a irse estas células más externas, y al mismo tiempo tengo mecanismos que van a aumentar la proliferación, van a aumentar la mitosis para que se renueve y mantener constantemente este espesor. Bien. Otro dato, por ejemplo, de lo que veníamos hablando del calcio. El calcio, lo que va a hacer, o lo que son los alfa-hidroxiácidos también, van a disminuir el calcio. Bien, si disminuye el calcio, aumenta lo que es la proliferación. Entonces, aumenta proliferación y al mismo tiempo estoy justamente estimulando, al mismo tiempo que del estrato disjunctum se vayan perdiendo los corneodesmosomas, estoy renovando, lo que se llama renovación de tasa epidérmica. Como dato también para que se lo vayan llevando, que lo van a ir viendo. Bien, entonces, vamos a resolver dudas, porque de ciclo celular hasta acá llegamos. ¿Dudas? Matecito. Resolvemos dudas. No se me vayan, hasta acá llegamos de ciclo celular. Qué lindo gatito, sí, para variar un poco. Orgullosamente ya somos reconocidas como las profes de los GIFs de gatitos. Orgullosamente. ¿Podrías volver a las dos primeras... a las primeras 2 o 3 diapositivas que tuve un problema con mi pantalla? ¿Cómo no? 2 y 3. Para. Yo tengo como 2 y 3 estas, pero no. ¿Vos te referís, Marlene, a esta? Tal vez. O esta. ¿Antes? A ver. Esta. ¿Esta? ¿Los gatitos? ¿Quieres más GIF de gatitos? Bien. Con lo que es el calcio y la descamación, yo pensé que había más. No, llegaste entonces justo. No hubo problemas en la pantalla. Si querés Cande y querés capaz que
aclarar un poco más con lo que es el calcio y los alfa hidroxiácidos, que vos la tenés un poco más clara, así sacamos bien las dudas. Bien. Sí, el tema del calcio es... Uy, bueno, perdón, se escucha justo un ruido. Lo que decíamos de los alfa hidroxiácidos, lo que hacen es disminuir la concentración de calcio, por lo tanto favorecen justamente a la descamación, porque se disminuye la diferenciación, o sea, se altera todo este proceso que estamos viendo de qué es lo que pasa en capa córnea y qué es lo que pasa en capa basal, ¿no? O sea, no son procesos por separado. Lo que pasa arriba influye en la profundidad también. Cuando hablo arriba digo en capa córnea, ¿no? Entonces, sí, pero no solamente con los alfa hidroxiácidos, sino también si el paciente presenta un déficit de calcio, ¿sí? Que hoy en día es más común de lo que parece, lo vamos a ahondar capaz un poquito más con el tema de síntesis de vitamina D, pero lo que nos interesa es que sepan que en una persona normal, los valores normales de calcio extracelulares disminuyen lo que es la proliferación y aumentan lo que es la diferenciación. Valores normales, estamos hablando siempre de eso, ¿no? Valores normales de calcio. No sé si respondí la pregunta de Fati. Todos los ruidos, prendí el micrófono, todos los ruidos. El tren, la cortina del local del lado. Creo que fue mi cortina igual. Yo subí un poco la cortina. Ah, no, acá está el motor prendido. No sé si se escucha. Gracias por tenernos paciencia, que a nosotras no queríamos clases virtuales. En la clase presencial pasan otras cosas, ¿no? No hay luz, no hay aula, no hay agua, bueno, otras. Mate siempre hay. Mate siempre, el mate no falta, exacto. Igual Bien. no se enrosquen con el tema del calcio, es para que lo sepan nada más. Tampoco vamos a ir, porque siempre repetimos lo mismo, acá estamos viendo piel sana, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas, pero siempre estamos viendo la normalidad de la piel, que es lo que sucedería. Sí, no se enrosque con el calcio, lo menciono porque ahora también en uniones lo vamos a mencionar y lo van a ver en realidad a lo largo de la carrera en fisioanato, también ya lo vieron seguramente, en biología. El calcio está en la gran mayoría de funciones y acciones de la piel y de todo el cuerpo en realidad, lleva de A a B generalmente. Por eso la gran mayoría de las estructuras son calcio dependientes. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Mentalmente, con corazoncito y hasta acá, ¿vamos bien? Sí. Fátima. No, profe, quería tocarle el dedito, Ah. pero la manito. Va bien, va bien. Bien. Perfecto, sí. Mucha data. ¿Les parece si hacemos un recreo de 2-3 minutitos y aprovechamos y vamos al pipí room también y recargamos el agua del mate y descansamos mentalmente? Perfecto. Dale. Entonces, hacemos 5 minutos y 5 minutos, me estoy comiendo las S y volvemos con uniones. Yo me quedo contestando si querés. Anda. ¿Cuáles son? A ver, pensémoslas entre todas, a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las 3 opciones que tiene la célula? Una es quedarse en latencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era latencia? Que se queda ahí. Otra es salir a diferenciarse. ¿Sí? Porque diferenciarse no es lo mismo que proliferar. Si me van siguiendo. ¿Sí? Vamos con lo de latencia y diferenciarse. Y la otra opción, la tercera opción que tiene, es volver a empezar el ciclo de mitosis. O sea, no abandonar la mitosis, sino la misma que se dividió, volver a dividirse y volver a dividirse. Por eso es que no todas las células que están en la capa basal son activas mitóticamente. O sea, algunas están para diferenciarse, otras están para
dividirse en la mitosis y otras están ahí esperando a ver que si llega a pasar algo que necesiten repoblar la epidermis, ahí se activen de vuelta. Esas son las 3 opciones que tiene la célula después de hacer mitosis. Buenísimo. Latencia es como un apartado, no pertenece a G0 o G1, sino que queda como una opción más. A ver si te puedo compartir el... Pero sí, queda eso, como una opción más. Claro, como entre paréntesis queda. Cuando están en latencia, ¿tienen algún periodo para entrar en lisis o algo así? ¿O? En realidad eso depende de las estimulaciones que tengan en el ambiente. Es como decía, si llega a pasar que por alguna razón la epidermis se ve afectada y necesitan repoblarla, por ejemplo, te doy un ejemplo, te hiciste un peeling médico que barrió toda la epidermis, ¿sí? Y te quedó ahí capa basal, y bueno, las que quedaron ahí en capa basal no me alcanza solamente con las que ya tenía activas mitóticamente, sino que necesito activar otras, y ahí es donde surgen las que estaban en latencia. Es como una reserva, ¿sí? Que se queda en la piel, esto pasa en todo el organismo, ¿sí? Pero quedan en latencia justamente porque es una reserva. Si se necesita utilizar, las van a utilizar, pero depende del estímulo que justamente las estimule a salir al ciclo nuevamente. Bárbaro, gracias. De nada. Claro, es como que G0 es el... ¿Cómo se llama? Sí, G0 es el... perdón, lo dije mal. G0 es la latencia, sí. Lo que es el abandono del ciclo para ir a diferenciarse es lo que no tiene parte, digamos, de G1 o G0. G0 es el abandono y G1 es cuando empieza de vuelta el ciclo. Por eso es un ciclo, porque es un círculo que vuelve a empezar, ¿sí? Pero pueden salir las células de ese ciclo y tomar otros rumbos. Eso es súper interesante. Si se lo ponen a pensar, es un flash como una célula puede tomar esas decisiones. Y ahí es donde también pueden ocurrir las mutaciones que después generan, por ejemplo, el cáncer, ¿sí? Que es una célula que dice, bueno, me cansé de este sistema, hago otra cosa diferente y se reproduce de maneras diferentes, empieza a replicar su ADN de manera distinta. Eso pasa también. Bueno, me colgué hablando. Hola, volviste. Pero bueno, a mí me dan para hablar y yo hablo. No se te escucha, ¿eh? Si estás buscando eso. Ahí, sí. Ahí sí. Sí. Y ahora no nos escucho. ¿No nos escuchás? Una de cal y una de arena. Esperen porque ahora veo que me escucho, pero yo no nos escucho. A ver qué ahí escuchan y... Sí. Sí, perfecto. Bueno. Entonces. Creo que ya pasaron 5 minutos, ¿no? Tal vez. Sí. Son 5 minutos.
Muy precisamente, porque te fuiste y 32 y son y 38. Así que, La puntualidad ante todo. sí. Muchos encanta. planetas en Virgo, ya lo hablamos. Bien. Ok, entonces. Voy a ir poniendo mientras las diapositivas. No sé si la mano de Fati quedó levantada porque quiere preguntar algo o no, ya la bajó. La asumo como que no. Tienen que perdí el botón de compartir. Acá está. Bien. Volvemos. Entonces. Ahí creo que se ve bien. Sí. Bien. Vamos a terminar la clase de hoy con lo que es uniones y lo que es la cohesión de la epidermis. Para mí, una de mis clases favoritas. Después de melanogénesis, vamos a volvernos el fan de Wanda, del melanocito, pero muy linda clase. Lo que yo voy a hacer una aclaración antes de empezar. Justamente creo que lo habían dicho al principio de la clase cuando estábamos hablando de si leyeron o si no leyeron. Es corto, está resumido, está achicado lo que es Cordero, entonces vamos a empezar a desglosar. Ahora, es normal que se pierdan la primera vez que leen, no se pierdan, ahora tampoco en la clase, con la cantidad de términos nuevos que vamos a ver. Intenten no perderse escribiendo todos los términos nuevos. Intenten ubicarse en lo que es la célula, entender el proceso, entender justamente cómo es que ocurre esta unión y después los nombres los van a ir poniendo y se los van a ir aprendiendo de a poco, leyendo en el machaque system, como dijo también Jack Ande, y me quedó esa palabra. Entonces, uniones es el capítulo 5 de Cordero. Volvimos. Y arrancamos. Bien. Entonces. Primero lo primero. ¿Qué son las uniones intercelulares? O más bien vamos a arrancar por justamente qué es la cohesión en la piel. Bien. La cohesión en la piel, que está muy relacionado a lo que veníamos hablando, de lo que es la integridad epidérmica, está dada por muchas estructuras que unen justamente la arquitectura celular, la parte que es anatómica de la piel, unen. Como por ejemplo, la disposición celular. Bien, no por nada tenemos una estructura donde tenemos células en un formato pavimentoso que está unido a través de un segmento intercelular con lípidos que mantienen unidas todas estas células, pero además de estas estructuras tenemos una muy puntual que cumple esa función, que son justamente, y valga la redundancia, las uniones intercelulares. Justamente son las responsables de lo que es la adhesión y lo que es la comunicación entre las células, ¿bien? Y son clave para lo que es la integridad epidérmica, ¿bien? También son parte de lo que es el camino señalizaciones y marcan ciertos caminos, activan ciertos caminos inmunológicos, pero vamos por partes, vamos por lo que es la integridad epidérmica, ¿bien? La integridad epidérmica, y esto capaz que les resuena también de materias anteriores, está relacionada y hace referencia a dos cuestiones. En parte tenemos una estructura anatómica, una estructura que es así porque es así, las células tienen ciertas organelas, tienen ciertas formas, tenemos ciertas células en lo que es epidermis de cierta manera, justamente, pero en contraparte tenemos lo que es el fenotipo celular, ¿bien? Cómo todo lo que es el medio ambiente y la parte externa modifica esta parte que es el genotipo, la arquitectura de la célula, ¿bien? Y todo eso en su conjunto forma lo que es la integridad epidérmica, concepto que vamos a ver a lo largo de toda esta clase, pero piénsenlo sino al revés. A veces siento que es más sencillo pensarlo al revés, ¿bien? Por ejemplo, acá, en el ejemplo de los Simpsons de Lenny, ¿qué pasaría si no tuviéramos integridad epidérmica? ¿Qué pasaría con esta descamación que venimos hablando? Me descamaría, me tocaría y me descamaría. Bien, y pasa. De hecho, pasa y va más allá de los Simpsons, pasa en ejemplos patológicos, donde no vamos a ver en realidad en profundidad los ejemplos patológicos porque no son
particulares en nuestra materia, pero justamente para entender lo que es la normalidad, está bueno dar ejemplos de lo que es la normalidad, no me gusta, lo que son los ejemplos patológicos. Bien. Introducción. Vamos a lo que nos compete, que son las uniones intercelulares, y tenemos 4 tipos de uniones. Bien. Las uniones brecha o gap, los desmosomas, hemidesmosomas, también los que son los corneodesmosomas, las uniones de adhesión o adherens, y, último tipo, las uniones ocludens o ocluyentes. Y esta imagen que tenemos acá abajo es una de mis favoritas porque visualmente ya me da justamente la imagen de cómo es cada tipo de unión, ¿bien? Si bien yo hasta este punto no sé nada, o sí puedo saber un poco, pero no sé en profundidad cómo están conformadas estas uniones, puedo ver que, por ejemplo, las uniones brechas o uniones gap, justamente 1, parecen más como si fueran un puente, un canal que están uniendo. Y también puedo ver que los desmosomas y los que son las uniones de adhesión o adherens, no sé muy bien qué está pasando, pero así como a grosso modo veo que se parecen, por ejemplo. Y al mismo tiempo puedo ver una que es muy diferente, que son las uniones ocluyentes, que parecen como si fueran muy apretadas, como si fueran unos nudos. Ya me está dando el puntapié a que más que una comunicación y un puente, al revés, me está haciendo una barrera, no me está dejando que pase información. Bien, entonces, una manera muy visual para empezar a entender estas uniones. Primero lo primero, vamos por partes, y esto igual ya lo venía diciendo Romy, pero vamos a repasarlo, la diferencia de intracelular, intercelular y extracelular, porque voy a repetirlo mucho durante esta clase. Entonces, acá tenemos 2 células, ustedes imagínense que tenemos una célula al lado de otra, y justamente las uniones las mantienen unidas en ciertos puntos de contacto. En algunos casos a membrana basal, en algunos casos entre célula y célula. Bien, ahora, ¿cuál es la parte intracelular y cuál es la parte extracelular? Bien, intra, dentro, es la parte que está acá más en rosa, y la parte que es extracelular, por fuera de la célula, justamente es toda la parte que está en violeta. Ahora, el tercer concepto que vamos a repasar es el concepto intercelular, que acá se suelen hacer lío. Intercelular es entre células, entre una célula y entre la otra. Si está entre 2 células, está por fuera de la célula. Bien, entonces, se parece intra e inter, pero son totalmente opuestos. Intra es la única que es por dentro de la célula. Extracelular o intercelular, entre 2 células, por fuera. Bien. Otro concepto que no está acá anotado, pero vamos a también, como que tenganlo ahí de machete, porque lo vamos a mencionar mucho, el concepto transmembrana. Bien. Recuerden que todo lo que rodea la célula es una membrana plasmática. Si es transmembrana, hace referencia también a por fuera de la célula en este caso. Bien. Simplemente para que lo tengan ahí de machete porque lo voy a mencionar mucho. Entonces, arrancamos. Primer tipo de unión, las brechas o uniones gap. Bien. Son canales que se llaman de abertura variable, que están formados por proteínas, por lo que son las conexinas y los conexones, que ahora vamos a ver. Y justamente, como les había dicho, este puente, este canal, justamente piensen, el puente que hace, comunica, permite el pasaje de información de un lado a otro, de una célula a otra. Bien, ahora, ¿qué tipo de información? Son moléculas que pasan. Casualmente este canal es hidrofílico, es afín con el agua, se lleva bien con el agua. Entonces, ¿qué tipo de moléculas va a dejar pasar este canal o este puente? Moléculas que van a ser, primero y principal, muy pequeñas, y segundo, que sean hidrosolubles, que se lleven bien con el agua, porque es un canal que es hidrofílico, que sean a base de agua. Bien. Entonces, ¿qué hace este canal? Justamente este tipo de unión que se llama brecha o gap,
permite justamente la comunicación, pasaje de información y además, justamente porque pasa información, permite la coordinación de actividades. Bien, se coordinan las diferentes actividades celulares a través de estas moléculas que pasan y llevan mensajes. Generalmente estos mensajes generan acciones. Bien, continúa un poquito y vemos dudas. Entonces, dijimos que es un canal formado por proteínas. Las proteínas que forman este canal se llaman conexinas. En este caso son como si fueran estos pétalos de una flor. Bueno, cada uno de estos pétalos se llaman conexina. Es un tipo de proteína. Y la interacción de estas conexinas forman lo que es el conexón. Bien, acá justamente se puede ver que es como una flor. Justamente la flor sería el conexón y los pétalos las conexinas. Ahora, esto de que dice que son canales intercelulares entre los citoplasmas de dos células, ¿qué quiere decir? Y a veces es más sencillo ver esta imagen con esta imagen que tenemos acá abajo. Imagínense que una célula está al lado de la otra. Entonces, las conexinas que están en una célula, las conexinas que están de la otra, del otro lado de la membrana plasmática de la otra célula, lo que pasa es que pasan de una distancia de más o menos, creo que son 25 nanómetros a 2, se acercan mucho, mucho, mucho justamente, y forman lo que es el conexón. Bien, este puente. Ahora, este puente, lo estoy apuntando bien a la cámara, este puente, que es el conexón, lo que tiene es que es una apertura a variable. Bien, entonces ahí se ve mejor. Apertura variable, se abre y se cierra. Bien, entonces yo tengo dos células, una de este lado y otra de este lado. Sí, medio te atrae para dar la clase. Tiene una apertura que es variable. Bien, ¿en base a qué se abre o se cierra? Generalmente es el calcio, por eso hablábamos mucho del calcio. Es calcio dependiente este tipo de unión. Entonces, viene el calcio y puede permitir que se abra o se cierre este canal y permita o impida el pasaje de información. Entonces, acá tenemos otra imagen justamente. Por acá arriba yo tengo una célula y por acá abajo tengo otra célula. Yo tengo una membrana plasmática de una célula y de la otra. Entonces, se acerca mucho una célula a otra, casi que tocan, y justamente los conexones de cada membrana plasmática forman un canal, un puente, que permite pasaje de moléculas que son muy pequeñas e hidrosolubles. Bien. Hasta ahora vamos bien. Esta unión es hermosa, una de las más lindas. Bien. Diana me dio el ok. Perfecto. Listo. Perfecto. Acá es donde se empieza a complejizar un poco la cosa con el siguiente tipo de unión, que ya venían diciendo justamente que ya las conocían, pero vamos a meternos un poco en profundidad en su estructura, que es a veces lo más complejo, que son los desmosomas y los hemidesmosomas y los corneodesmosomas. Primero lo primero, vamos a decir las generalidades y primero y principal son las uniones de cohesión por excelencia, ¿bien? Son lo que se llaman los puntos de remache, ¿bien? Puntos de contacto o puntos de remache, justamente. Y son un tipo de unión que dentro de sus características se desintegran constantemente, ¿bien? Se desarman y se vuelven a armar justamente y mantienen unidas a las células en estos puntos de contacto. Ahora, otra de sus características es que la densidad, la cantidad de desmosomas va en aumento, ¿bien? En lo que es capa basal, casi nulo, o hay algunos desmosomas, ahora vamos a ver, y a medida que voy subiendo en los estratos, antes de llegar a capa córnea, cada vez tengo más cantidad de desmosomas, ¿bien? En granulosa yo tengo la cantidad máxima de desmosomas. Ahora, en lo que es capa córnea, a este desmosoma se le agrega, se le suma, se le adhiere una proteína que se llama corneodesmosina. Bien, ¿qué pasa cuando se une esta proteína que se llama corneodesmosina? Forma lo que es el corneodesmosoma.
Bien, más claro, le podemos echar agua, pero corneodesmosoma es el desmosoma a la altura de lo que es capa córnea. Bien, y es el que veníamos hablando en lo que es descamación, veníamos hablando también en queratinocito. Corneodesmosoma es un desmosoma que se le adhirió una proteína llamada corneodesmosina. Bien, entonces, acá visualmente también pueden ver lo que es el desmosoma. Esto, imagínense que para este lado tienen una célula y para este lado tienen la otra célula. Acá tenemos un dato de color que ahora vamos a ver justamente qué es lo que pasa cuando no están funcionando bien estos desmosomas, ¿bien? O cuando hay una mutación, justamente. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos los dos casos? Esos desmosomas no se desintegran y qué es lo que pasa cuando esos desmosomas no se forman correctamente. Vuelvo a aclarar, patología no entra en el examen, ni siquiera compete a esta materia que vemos fisiología normal, pero sí nos ayuda a entender el concepto de integridad. Dato de color, lo que se llama la queratodermia palmoplantar, donde estamos hablando en realidad de una mutación genética y ya de lo que es base hereditaria. Hay una mutación en parte del desmosoma, ¿bien? Y pasa lo mismo en este caso contrario, que es el síndrome de Netherton, ¿bien? Donde en este caso hay una alteración de la corneodesmosina. Caso número 1, queratodermia palmoplantar, lo que pasa es que estos desmosomas no se desintegran. Entonces, si no se desintegran los desmosomas, eventualmente lo que va a pasar es que yo no puedo descamar. Todo lo que estábamos hablando de integridad, todo lo que estábamos hablando de mantener constante el espesor, no pasó. Hasta un punto patológico en este caso, pero no pasó, entonces ya no tengo integridad. Este caso contrario, que es un síndrome que es congénito, que le aparecen a los bebés desde muy chiquitos, justamente, no se forman estos puntos de corneodesmosomas porque hay un problema de mutación en la proteína corneodesmosina, justamente, y lo que pasa es que ante cualquier roce descama, ya no de manera normal y fisiológica, sino patológica. Entonces, no llega nunca a formar una capa córnea estable, sino que ante cualquier roce descama. Bien, como ultra mega dato de color para que empiecen a entender y asociar por qué vemos todo esto en fisiología normal. Bien. Voy a ver si hay algún dato. Bien, no. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos con desmosoma. Entonces, habíamos dicho, punto de contacto mantiene una célula a otra, unidas justamente en puntos de contacto como remache. Ahora, también habíamos visto que dentro de la célula tenemos los que son filamentos intermedios de queratina, muy importante para lo que es la unión. Y vamos a ir por partes. Yo, justamente en lo que tengo en mi célula, tengo acá, para este lado una célula y para este lado otra célula. En la membrana plasmática tengo lo que se llama la placa desmosómica. Bien, entonces, en lo que es la placa desmosómica, ya empiezo a nombrar, no se me pierdan en los nombres, pero tengo dos proteínas importantes, que son la desmoplaquina 1 y 2 y la placa globina. Esa es más fácil de acordarnos porque estamos hablando de placa desmosómica, placa globina. Entonces, esto lo tengo en ambas células, la membrana de este lado y la membrana de este lado. Bien, tengo dos placas que tienen desmoplaquina 1 y 2 y placa globina. Bien, ahora, a esta placa que yo tengo acá en la membrana, en la parte intracelular, ahora repetimos esto, no se preocupen, se le unen los filamentos intermedios de queratina. De acá se ven medio como que unos fideos o unos pelitos justamente. Lo vimos antes, vieron que parte del queratinocito normal tienen filamentos intermedios de queratina internos. Entonces, estos filamentos intermedios de queratina se unen a la placa desmosómica. ¿Bien? Luego, ¿qué tenemos por fuera? Porque hasta acá yo tengo una célula y una célula, perfecto, pero en la parte interna tengo una placa desmosómica y tengo filamentos intermedios de queratina y acá también, pero ¿cómo se une uno con otro?
por fuera de la célula, lo que se llama transmembrana, tengo glucoproteínas, ¿bien? Que son de una familia que se llaman caderinas. Son proteínas transmembrana, extracelulares, que son las desmogleínas y las desmocolinas, ¿ok? Entonces, ahora repasamos todos los conceptos, pero déjenme que vean el grupo en el chat, los nombres. Ok. Repetimos, ¿se entendió? Ya esta última parte de la clase, ya sé que venimos un poco arrastrando, pero se entendió. Los nombres se los van a aprender, los van a ir leyendo, pero se entendió. Bien. ¿O me están mintiendo todas o se entendió? Ok, voy a hacer igual un repaso rápido, simplemente para que les quede justamente. Entonces, célula y célula, yo tengo en la parte interna, intracelular, la placa desmosómica, ¿bien? Que tiene placa globina y desmoplaquina 1 y 2. Ahora, también interno, se le unen estos filamentos intermedios de queratina a ambos lados. Ahora, en la parte externa de la célula transmembrana tengo caderinas, ¿bien? Es una familia, que en este caso son desmogleínas y desmocolinas, ¿ok? Y así se forma el desmosoma, estos puntos de contacto. Esta es la base. Si entendimos esto, podemos con todo. Ok. Machaque hiciste. Ok, entonces, desmosomas. Si entendimos los desmosomas, podemos entender lo que sigue a continuación, que es el hemidesmosoma. Si yo tengo una célula al lado de otra y lo que me une una célula vecina a la otra es el desmosoma, luego tengo el hemidesmosoma, ¿bien? Que es la célula unida a lo que es justamente membrana basal, ¿bien? Dato también de color, que no es este que tengo acá abajo, hemidesmosoma, y ahora van a entender un poco mejor esto, hemi es la mitad de un desmosoma, porque vieron que teníamos justamente para un lado una mitad y para el otro, bueno, en este caso tengo una mitad, pero la otra parte no la tengo, porque está unida a membrana basal. Datazo de color ese en realidad, pero hemidesmosoma significa eso, ¿bien? Hemidesmosoma, quédense con que es la unión de una célula a membrana basal. Y ahora vemos este dato de color. Ahora, ¿cuál es la diferencia estructural en este caso? Y justamente acá podemos ver, esto que ven acá arriba es el interior de la célula. Y esto que tengo acá es la membrana basal. Intracelular, en el interior de la célula, mantengo los filamentos intermedios de queratina, porque son propios del queratinocito, entonces están ahí. Ahora, para unirse a lo que es la membrana basal, acá tengo unas diferencias estructurales. Uno es que los filamentos van a ser de colágeno tipo 7. La otra diferencia es que va a cambiar lo que es la proteína. Bien, la glucoproteína, que antes teníamos caderinas, ahora tengo otra proteína, que se llama integrina. Entonces, en la parte interna de la célula mantenemos lo mismo, tenemos filamentos intermedios de queratina, pero cuando se va a unir a lo que es membrana basal extracelular, hagan dibujitos para acordarse de todo esto, lo que tenemos son filamentos de colágeno tipo 7 y tenemos una proteína que se llama integrina. Bien. Continúo un poco más y resolvemos dudas ya directamente, porque adhesión, las uniones de adhesión se parecen, como les dije, a grosso modo se parecen a los desmosomas, ¿bien? Estructuralmente cambian, pero también se parecen, se asemejan. ¿Por qué? Se dicen que son estructuras electrodensas. ¿A qué se refiere esto? Y transmembrana, justamente. Vieron que teníamos un montón, como si fuera acá todo entrelazado de glucoproteínas transmembranas. Bueno, tenemos mucha cantidad de proteínas que unen el citoesqueleto de una célula al citoesqueleto de otra célula. ¿Bien? Unen. ¿Bien? Entonces, no solo se parecen groseramente a los desmosomas, sino que también tienen funciones también similares. Punto número 1, la interacción de las células, la unión entre las células.
también lo que va a favorecer es lo que es la motilidad y los cambios en la forma celular. Piensen esto, venimos hablando de diferenciación y de que va cambiando y se va moviendo y va mutando, justamente va cambiando la forma en la diferenciación. Todo eso se tiene que mover. Motilidad hace referencia al movimiento. Entonces, ayuda a los cambios en la forma celular y a la motilidad celular. Bien, también muy importante, facilita la formación de los desmosomas y otras uniones intercelulares, dentro de sus generalidades. Ahora, estructuralmente, y acá viene la diferencia, adentro de la célula, vuelvo a ubicarnos, que es más sencillo para ubicarnos, esto es adentro de la célula, adentro de la otra célula, y esto de acá es entre las dos células, intercelular. Adentro de la célula, diferente a lo que teníamos antes, que eran filamentos intermedios de queratina, acá tengo filamentos de actina y vinculina. Y transmembrana, entre célula y célula, tengo otra familia de caderinas, que son caderinas tipo E. Bien, es la proteína transmembranosa. Entonces, adherentes, ¿se parecen a los desmosomas? Sí, pero cambia estructuralmente. En vez de tener adentro de la célula filamentos intermedios de queratina, mi principal filamento es el de actina y vinculina. Y por fuera de la célula tengo otro tipo de glucoproteína de la familia de las caderinas. Caderinas tipo E. ¿Bien? ¿Se entendió? Ya terminó lo peor, les prometo. Ya vamos con lo más sencillo. Excelente. Perfecto. ¿Seguro? Si no, lo puedo repetir una vez más. Es mejor que lo entiendan ahora, que lo repitamos ahora. Ya nos queda lo último de la clase, se los prometo. Bueno, confío en que Agus es la vocera del grupo. Y continuamos. Venimos hablando de las caderinas. Entonces, como un pequeño repaso de esto que venimos hablando, es que son glucoproteínas. Si son glucoproteínas, es porque es una proteína que también tiene glúcidos, azúcares. Bien, desglosemos esta definición. Glucoproteína transmembranosa, calcio dependiente. Entonces, glucoproteína, proteína que tiene también glúcidos, transmembranosa, por fuera de la célula, no están por dentro de la célula, que dependen del calcio. Para ir de A a B o para unirse dependen del calcio. Bien, entonces, son caderinas, son glucoproteínas que tienen una función muy importante en los queratinocitos, es mantener la unión entre las células. Se las consideran moléculas de adhesión. Bien, y tenemos dos tipos. Repito, que existen. Entonces, en los desmosomas, las caderinas, dentro de esta familia, tenemos desmogleínas y desmocolinas. Y en las uniones de adhesión tenemos caderinas tipo E. Bien. Esenciales para todo lo que es la unión mecánica entre célula y célula. Caderinas. ¿Sí, cateninas? No, caderinas. Caterinas son otras cosas, pero no nos vamos a meter en el mundo de las caterinas. Quédense con caderinas. Perfecto. Sí, es algo más complejo las caterinas. Nos quedamos en caderinas, la familia de las caderinas. ¿Bien? Nos vamos a confundir, si no. Último tipo de unión que tenemos de esta clase, que son las uniones ocluyentes u occludens. Bien, el 4 acá, que justamente ya podemos ver en la imagen, y a grosso modo, que es muy diferente a todas las uniones que vimos hasta ahora. Bien, parece como si fuera un nudo. No parece, no me da el puntapié a que va a ser un camino que me va a permitir el pasaje de información, sino todo lo opuesto. Entonces, justamente, tiene una función principal que es
regulador de la permeabilidad. Es una barrera. Bien. Ahora, ¿qué dice en Cordero? Justamente es en epidermis se halla en estado rudimentario. Bien, no son funcionalmente activas. Podemos debatirlo en base a algunos estudios más actuales, posteriores a Cordero, pero sí de que es una realidad en otros tejidos, como por ejemplo los intestinales, son mucho más, o digestivo, respiratorio, regulan mucho más importante, digamos, lo que es la permeabilidad. Bien, impide el pasaje, genera una barrera impermeable entre una célula y otra. Bien, ahora en epidermis esta función no es más que un vestigio, no es algo que quedó, que se utilizaba antes y la evolución, según Cordero también, justamente dice que ya no tiene una función activa en epidermis. Bien. Ahora, este dato de color que muestra acá abajo, hay ciertos estudios en las últimas décadas que justamente muestran una posible relación con la pérdida transepidérmica de agua. Bien, ahora, lo que nos interesa en este momento es ver esta estructura que estamos viendo acá. Ven justamente este tipo de unión, ya esto que está tan unido, me está hablando de que no permite el pasaje de información, que es una barrera, que es impermeable entre célula y célula. Bien. ¿Todas nos quedamos dormidos hasta acá? ¿No? Ya estamos. Ok. Termino entonces, haremos un repaso y resolvemos dudas, pero vamos con estos datos de color que justamente veníamos hablando. No se toman ninguno de estos datos de color, no se toman patologías, no se toma absolutamente nada de esta parte de acá. Es para que entiendan. Entonces, ya que vimos todos estos conceptos, ¿qué pasa cuando hay una mutación? Hay algo en la diferenciación, por ejemplo, de la desmogleína, de ciertas proteínas, o de la queratodermia en general, que me genera que justamente estas uniones no se desintegren. Lleva a una hiperkeratosis patológica en este caso. Acá podemos ver en esta imagen, o en esta. Entonces, cuando no hay integridad epidérmica, cuando no funciona como debería funcionar, pasa este tipo de situaciones. Bien, otro dato de color es el pemfigoide ampollar. Vamos a ver ampollas también en lesiones elementales, pero lo ponemos como dato de color porque está bueno que entiendan que hay enfermedades que son antiinmunes, es decir, mi propio cuerpo me dice esto no es propio de mí, tengo que eliminarlo, y en este caso va a intentar eliminar a los hemidesmosomas y genera que se formen justamente estas ampollas de una manera patológica. Bien, muy doloroso. Otro tipo de justamente enfermedad, patología, que es la epidermólisis ampollosa, y también, vuelvo a decir, en este caso no es en el hemidesmosoma en sí, sino en el tipo de filamento, colágeno tipo 7, mutó, ya no funciona de manera normal, y lo que pasa es que ante cualquier roce, imagínense que la epidermis se une a dermis, por todo esto que tenemos acá, estos anclajes que unen epidermis, a membrana basal, y esto no se integra y se forma de manera correcta, este tipo de enfermedades hace que vuele epidermis con un roce. Imagínense lo doloroso que puede ser esto. Entonces, simplemente para ver estos casos donde no hay integridad epidérmica. Y último dato de color, y hacemos un resumen y terminamos la clase, es justamente esto que hablábamos del vestigio en epidermis. Es verdad que es un vestigio en epidermis. Hay varios estudios realizados. Ojo, igual son estudios que se realizaron en ratones, en este caso los pobres ratoncitos, no en humanos. Pero ¿qué es lo que pasó? Agarraron el ratón, en lo que es epidermis en este caso, y dijeron, bueno, si no funcionan, no tienen una acción fisiológica verdaderamente en epidermis, los volamos a ver qué pasa. Para su sorpresa, justamente, terminó en la muerte a las 24-48 horas por deshidratación. Entonces, fueron las primeras evidencias justamente de que hay cierta relación de las uniones ocluyentes con la pérdida transepidérmica de agua. A un tamaño de lo que son los ratones, lamentablemente, derivó en lo que es la muerte.
no va a pasar en lo que es el ser humano, pero sí tiene relación, justamente, se empezó a investigar y se sigue investigando con lo que es la pérdida transepidérmica de agua. Entonces, está ahí en duda, se sigue estudiando, piensen que el cordero no es, tiene ya un par de años, si es vestigio en epidermis o no. Entonces, abro Meet. ¿Y dudas? ¿O hacemos un resumen? ¿Resolvemos dudas? Miren, es la última diapo. ¿Estamos bien? Ok, sí, perfecto. Resumen, porfa. Excelente. Hacemos un resumen justamente. Entonces, uniones intercelulares. Tenemos 4 tipos: brechas o gap, desmosomas, hemidesmosomas, corneodesmosomas, uniones de adhesión o adherens y uniones ocluyentes u ocludens. Brechas o gap son los canales, ¿bien? Este puente está formado por conexinas que forman conexones y permite un pasaje de información de moléculas muy pequeñas e hidrosolubles, ¿bien? Desmosomas y hemidesmosomas y corneodesmosomas. Primera diferencia: desmosoma une una célula con otra célula. Hemidesmosoma une célula con membrana basal. Corneodesmosoma, la palabra lo dice, une corneocito con corneocito. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia estructural o cómo es que está definido estructuralmente? Recuerden que a nivel interno de la célula yo tengo una placa desmosómica que tiene desmoplaquina y placa globina, y tengo filamentos intermedios de queratina. Y por fuera de esta célula, entre célula y célula, tengo caderinas. En este caso, desmogleína y desmocolina. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en los hemidesmosomas? Que eran muy similares. En la parte interna, mantenemos que tienen filamentos intermedios de queratina. Bien, ahora, parte externa, que se va a unir con membrana basal, yo voy a tener integrinas, otro tipo de proteína, y voy a tener filamentos de colágeno tipo 7. Punto y aparte, vamos al otro tipo de unión. Las diferencias estructurales. Dijimos que se parecen a los desmosomas, pero ¿qué cambia a nivel estructural? ¿Qué proteínas cambian? Entonces, en la que es de adhesión, filamentos, voy a tener filamentos de actina y vinculina. Y en la parte externa, transmembrana, voy a tener caderinas tipo E. Última de todas, y como final de resumen, tengo las uniones ocluyentes y ocludens. ¿Bien? Estas que se ven como si fueran un nudo. Entonces, son tan compactas, tan unidas, que su función, a diferencia de las demás, es ser una barrera selectiva. ¿Bien? Una barrera impermeable entre célula y célula, que impide el paso de información. Entonces, vuelvo al chat a ver si hay dudas y se me apagó la cámara. Yo estaba haciendo todas mis señas teatrales. Resumen es ese. Es un montón de información, sí, son un montón de proteínas, sí, pero si entienden cómo están unidas, el resto lo vamos a seguir repasando y va a quedar a macheque system. Bueno, si no quedan más dudas, terminamos con la clase de hoy. Intensa la clase de hoy. Estuvo buenísima. A mí me encantó. Ambas clases. Muy linda clase. Muy lindas clases. Bueno, nos vamos a estar viendo la semana que viene, que vamos a ver barrera cutánea, eso está en el apunte, más que nada, y célula de Langerhans y célula de Merkel. Así que vayan leyendo si pueden, célula de Merkel y de Langerhans, se lo leen, pero 2 minutos antes de la clase, porque es un párrafo así cada uno. Así que
vayan leyendo. Y quédense tranquilas que parece un montón de información, pero a medida que vamos avanzando en el cuatri, van asentándose mucho más las cosas, los términos, ¿sí? Vayan leyendo, es la recomendación que les damos, así no estudian todo el último día y todas aprueban. Yay. Buenísimo. Qué lindas. Bueno, nos alegramos que les guste la clase. Gracias Maca y gracias Romy por tu participación. Si nadie más tiene nada para decir, nos vemos la semana que viene. Gracias, chicas. A Chao, ustedes, profe, Nos gracias. vemos. un besito grande. Chao. Ay, corazones y todo. Qué lindo. La Yani. Hola. Llegué tarde, pero llegué.